María Noel es licenciada en Psicología, es fundadora y directora general de Sociedad Mindfulness y Salud. Durante claramente estos 3 días vamos a estar hablando y vamos a estar escuchando diferentes presentaciones sobre cómo cuidar a los pacientes, diferentes formas de intervención y acercamiento. Son absolutamente válidas y necesarias, pero me parece que es súper importante también la iniciativa de hacer un espacio y un tiempo para ver qué pasa con nosotros y con la manera en que ofrecemos atención y cuidado, y con el cuidado que nos ofrecemos a nosotros mismos como profesionales de la salud. Y les quería hacer una invitación, el que la quiera, por supuesto, como toda invitación la puede tomar, es que podría dedicarme a esta presentación a dar un montón de datos, información, pero quería hacer algo diferente y ofrecernos un espacio para tener una escucha mucho más atenta y reflexiva. Que todo lo que vayan escuchando, por ahí después conversando lo que se pueda al final, sea desde un lugar muy consciente de ustedes mismos, viendo cómo impactan ustedes en su propia experiencia, más que escuchar datos que son datos más o menos interesantes para la mente. Quería tomarme unos minutos para hablar un poquito, algo que yo creo que todos los que estamos acá vamos a conocer en mayor o menor medida, el concepto y cómo repercute el estrés en nosotros los profesionales de la salud. Claramente el estrés se da entre una dinámica y una relación que se establece entre los recursos y las demandas, ¿sí? El estrés es la respuesta del organismo frente a una situación percibida por el organismo como amenazante. ¿Cuándo es que se percibe como amenazante? ¿Cuándo pasa eso? Cuando se desequilibra esa balanza y hay muchas más demandas que recursos para hacer frente a esa situación. Cuando yo percibo que las demandas son mucho mayores a lo que yo puedo o con lo que yo cuento para hacer frente, allí se activa en nuestro organismo la reactividad y la respuesta del estrés con todo lo que ya sabemos, fisiológicamente, emocionalmente, cognitivamente. Es una reacción psicofisiológica que se activa en el organismo, que nos ayuda o no, a veces, si se cronifica no tanto, a hacer frente a la situación de demanda. Como profesionales de la salud, no solamente nuestra tarea es atender pacientes, ¿sí?, que es lo que nos motivó probablemente inicialmente cuando decidimos nuestra carrera, cuando nos contactamos con nuestra vocación algunos de nosotros, sino que sabemos que hay un montón de otras variables y situaciones que están asociadas a nuestra tarea diaria, cotidiana y de muchos años y de muchas horas por día y de muchas horas por semana en contacto con personas que sufren. Entonces es importante que nosotros podamos ser conscientes de todos los estresores que podemos llegar a notar y percibir en nuestra situación laboral, además de atender pacientes, que es lo que inicialmente nos movió a eso. Y como ustedes ven, acá hay varias situaciones con las que estamos alrededor nuestro cotidianamente y crónicamente. En la medida que empezamos a mantener cierto estado de estrés, se cronifica, y mantenemos una adaptación, o desarrollamos, mejor dicho, una adaptación a la cronicidad del estrés, y empezamos a funcionar en piloto automático. De alguna manera, empezamos a estar mucho más reactivos a nivel emocional, cognitivo, de atención, y empezamos a notar los efectos del estrés en nuestro cuerpo, y se genera como un estado de desatención y de falta de conciencia de las propias señales del cuerpo y del estrés en nuestro cuerpo muchas veces. Y llegamos a estados por ahí de mucha intensidad de algunos síntomas, donde nos dan la señal, pero probablemente hubo señales previas que nos estaban indicando algún estado de ese desequilibrio de la balanza, pero que no pudimos observar atentamente. El estrés crónico nos lleva a la desconexión y a la reacción, y obviamente que nos enferman. No voy a hablar de los efectos del estrés crónico en el organismo porque sería súper interesante, por cierto, pero creo que ya todos lo sabemos desde qué pasa en ese sentido. Y quiero llegar a esto. ¿Qué pasa con el estrés crónico en nosotros los profesionales y el síndrome de burnout? Que es una consecuencia del estrés crónico en nuestra tarea. Y fíjense específicamente qué pasa con el estrés crónico. En general es una cosa, pero con el estrés crónico que lleva a un burnout en nosotros los profesionales de la salud. Estas son algunas de las manifestaciones del burnout. Distanciamiento del paciente, falta de empatía y conexión, sentimiento de insatisfacción con la tarea, hasta un estado extremo de burnout es abandonar la tarea en algunos casos porque ya no se puede, agotamiento emocional, aislamiento, conductas desadaptativas, y acá tenemos bastantes conductas desadaptativas que podemos ver asociadas a algunos profesionales de la salud, como las adicciones. Afecta claramente la calidad de vida, todo lo que acabo de decir antes, ¿sí? Afecta claramente la atención que brindo al paciente, todo lo que acabo de decir antes, y mi propia calidad de vida. Y los autores que trabajan, Maslach y Lither, que trabajan con el síndrome de burnout y han investigado y siguen trabajando al respecto, lo llaman como una erosión del alma,
donde la frase que ellos utilizan con esto es que va erosionando gradualmente